este atentado. En noviembre de 1982, en Tiro, otra vez contra israelíes, asesinaron 28 ciudadanos israelíes y 32 ciudadanos libaneses con un coche bomba o algo así. En diciembre de este año, atacaron la embajada de Francia en Kuwait, con 5 fallecidos y numerosos heridos. En enero de 1984, asesinaron a Malcolm Hare, que era presidente de la Universidad Americana en Beirut. Había una universidad americana en Beirut, el presidente era Malcolm, y lo asesinaron. En junio de 84, secuestraron otro avión de Air France. Esta vez lo llevaron a Irán, donde lo hicieron explotar. En septiembre de 84, asesinaron 23 personas en Beirut, otra vez contra un ataque a la embajada de Estados Unidos. En marzo del 85, secuestraron 8 ciudadanos israelíes en Beirut, los asesinaron y no regresaron sus cuerpos. En mayo de 85, intentaron determinar la vida del jeque Jaber el-Ahmad, que era el emir de Kuwait. Fíjense, querían matar al emir de Kuwait. En el año 86 hubo múltiples explosiones en el centro de París, todos nos acordamos, en el metro había uno, en el Tour de Eiffel otros, con 24 fallecidos y 320 heridos. En el 92, el famoso atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, con 29 muertos y 242 heridos. En abril de 95, contra la Embajada de Estados Unidos en Beirut, con 60 muertos y 120 heridos. Creo que ya lo mencioné. En julio de 94, contra la AMIA en Buenos Aires. ¿Se acuerdan? Con 85 muertos y 300 heridos. En 2000 lanzaron una emboscada, mataron 3 soldados israelíes. En julio de 2012, mataron a 5 turistas israelíes en el aeropuerto de Burgas, en Bulgaria. Bueno, y la lista sigue y sigue y sigue. Yo creo que con esto terminemos y vamos a abrir la sesión para preguntas, observaciones, etcétera. Pero nada más quiero resumir y decirles que Hezbollah es una organización complicada, amórfica, que se cambia de parecer cada día y es una amenaza bastante grande para el país de Israel y como también para todo el mundo, para los americanos, para los franceses, como hemos visto en los atentados que ellos lograron perpetuar en todo el mundo. Pues les dejo el micrófono a ustedes. A ver, yo quiero preguntar. O sea, sí. ¿Cómo han reaccionado Estados Unidos y Francia ante esas agresiones terroristas? O sea, ¿qué han opinado ante el mundo y el mundo qué ha opinado? Lamentablemente, lo que hicieron los americanos, les mataron 241,000 marines. Lo que hicieron es sacar todas las fuerzas de Beirut, nada más. Prácticamente huyeron de Beirut. Igual los franceses. Okay. Quiere decir, la respuesta no fue contundente, no fue una respuesta como debe de ser. Sí. Abel, por favor. Yo quisiera preguntar. No prende tu micrófono porque no se te oye. El micrófono. Lo tengo prendido. Ah, no, estoy hablando con Abel. Ok, sigue tú. Perdón, ¿puedo?
Bueno, señora, siga usted hasta que Abel se organiza. Ok, yo quería preguntarle, yo sé que yo tengo familiares en Venezuela y sé que Hezbollah está muy metido en Venezuela y en todos sus asuntos. ¿Sabe usted algo de eso? Claro, Hezbollah en Venezuela y en otros países dictatoriales le es muy fácil de meterse, ¿sí? Tiene una oficina allá, porque este régimen le permite. Pero sí, Hezbollah tiene actividad y células, a veces que no son activas, pero son células que están esperando la oportunidad de atacar y de hacer actos de terrorismo en todo el mundo. Les cuento que en Londres varias veces se encontraron explosivos escondidos en la ciudad de Londres por Hezbollah y con una célula de militantes durmientes que no estaban activos, esperando la oportunidad de perpetrar un acto de terrorismo. Y Venezuela no es una excepción. ¿Y Estados Unidos no hace nada para evitar que esta gente se siga expandiendo por todo el mundo? Están tratando, pero la verdad con poco éxito. Israel es el país más activo en su lucha contra Hezbollah y los demás países como que están ocupados con sus problemas internos y eso, pero muy poca actividad contra Hezbollah del mundo. Gracias. Abel, el micrófono. Tienes que activar el micrófono. ¿Ahorita me escuchas? Sí. Ok. Yo creo que una de las cosas más importantes para preguntar aquí es ¿por qué Hezbollah, que definitivamente es sumamente bien organizada, definitivamente es muy inteligente en presentar diferentes frentes, diferentes opiniones, diferentes grupos para tratar de tener buenas relaciones con diferentes grupos? La pregunta es, el sistema político del Líbano, heredado desde los 40 de los franceses, es tan débil, ese es el problema, es tan débil que por eso Hezbollah ha podido dominar el país de una manera que no existe igual ejemplo, en mi opinión, en ningún otro país. Uno de los problemas, digo, son muy astutos, hay que entenderlo, son muy astutos. De Israel siempre tiene problemas y siempre lo dice cuando hay un problema con Hezbollah. Israel vamos a culpar tanto Hezbollah como el gobierno de Líbano. Normalmente esa es la narrativa israelí y lo entiendo. Israel está muy frustrada de la falta. Habían ya preguntas, ¿por qué otros países no hacen algo más fuerte? O sea, en Líbano lo que pasó en 82, a propósito, Malcolm Kerr era mi profesor de cabeza de mi doctorado. Wow. Ya, o sea, cuando lo mataron. Wow. Okay, ya. Es muy importante que cuando el mundo critica a Israel de no pelear con proporciones, fuerza de proporción, digo, obviamente es porque ellos son muy abusados, Hezbollah, en esconderse en lugares como tú mencionaste, donde va a haber, obviamente, caídos civiles. Es una estrategia muy importante para una fuerza que normalmente es débil. El débil hace esto, porque es una manera de protegerse, obviamente. Pero la pregunta básica todavía es, ¿por qué el sistema libanés es tan débil en enfrentar bien a Hezbollah? Y por ejemplo, ahorita el presidente francés ya fue la segunda vez a visitar después de la explosión. Ni una palabra, él nada más dijo que quiero ver cambios, y si no veo cambios para octubre,
no vamos a dar dinero a Líbano para, ok. Ninguna palabra, obviamente, en contra del foco de problemas que hay en Líbano, que es Hezbollah. Ninguna. Él tiene que cuidarse. Francia es uno de los, era el colonialista, entonces tienen intereses muy importantes allá. Pero la falta de reacción del mundo en general contra Hezbollah adentro del Líbano es para mí el problema número uno de toda esta discusión. Sí, mira, es una paradojo que una organización que está declarada por la ONU y por el mundo como terrorista es parte de un gobierno. ¿Cómo puede ser eso? Brillante, la verdad, brillante. Claro. Ahora, la razón, yo creo que ya hablamos, la razón es la siguiente. Líbano es un país virtual que fue constituido por los intereses de los colonialistas europeos en 1920, después de la Primera Guerra Mundial, que era parte del Imperio Otomano. Es un país que tiene 18 diferentes grupos, vimos el mapa, que tiene conflictos entre ellos y todo. No es un país, y por eso aprovecha Hezbollah, que es muy inteligente, como tú dijiste, antagonismo, estas peleas internos y todo eso, y está ganando fuerza. Pero la verdad que es algo que no debería suceder en este mundo del siglo XXI, según cualquier criterio de, bueno, político o de moral o de justicia o de lo que tú quieras. Pero sucedió y sucede y así es un hecho. Y por eso Israel tiene mucha dificultad con esta organización. Es una organización peligrosa, astuta y difícil. Ese es el mensaje que quería que entiendan, que no es un grupo terrorista cualquiera como antes, o no es el ejército de Jordania o de Siria o de Egipto, que conocemos, sabemos cómo actúa, cómo funciona, hay ya planos y respuestas. Con Hezbollah no se sabe. Yo quiero preguntar una cosa. Hezbollah ya ha sido nominada como un grupo terrorista por casi todo el mundo, si no por todo el mundo. Sí. ¿Por qué no países como Estados Unidos, países europeos, ponen restricciones económicas en contra del Líbano, siendo ellos la fuerza más fuerte en Líbano para hacer algo contra eso? Sí, porque la mitad de la población no es cristiana. Quiere decir, bueno, hay dos respuestas. Primero, el mundo y Europa sobre todo tiene muchos problemas con el mundo musulmán, sobre todo en los últimos años por la migración. Tienen migración de millones y millones de personas que están prácticamente conquistando a Europa. Entonces, menos quieren ellos salir en una forma agresiva contra elementos del mundo musulmán, aunque sean chiitas, etc. No quieren problemas internos, tienen miedo. Yo creo que tienen miedo. Otro factor es que políticamente correcto. Quiere decir, hay cosas que ellos saben y piensan. Todo lo que analizamos, ¿ustedes creen que Francia no sabe? Claro. Le mataron a los franceses también allá. Pero no actúan, no hacen a la fuerza, no entran. Por todas esas razones que dijimos. Ellos no quieren complicarse más con el mundo árabe por no tener problemas internos más graves, creo yo. Y Estados Unidos está en una etapa de concentrarse dentro del país, América primera, y tampoco. Pero lamentable, como que se requiere una operación o algo en la reacción del mundo contra este grupo. Está clarísimo, no hay ninguna duda. Sí. Pero lamentablemente no pasa nada. Rubén. Sí. Es Abraham.
Y ¿Cómo sí, cómo es la participación de Hezbollah en la guerra de Siria? bueno, mira, es una pregunta complicada. El Medio Oriente es tan complicado que la acción que dimos, que los Hezbollah son chiitas, pero no quiere decir que siempre los chiitas van a pelear contra los sunitas. Depende de la constitución, depende de la situación. Ahora, Siria históricamente era como el hermano mayor del Líbano de hace muchos años y le ayudó, le protegió y tenía muchísimos intereses en Líbano. Y por eso también cuando Irán constituyó este grupo, Hezbollah, en 1982, era con la bendición de Bashar al-Assad. Y eso era para mí tal vez algo no entendible. Ese es alawi, tampoco es sunita. Pero ¿para qué se mete con los chiitas? Pero en este momento tenían la conveniencia. Ahora, Hezbollah, es clásico lo que yo dije. En este caso de Siria, los intereses de Irán para Hezbollah son más importantes que su guerra tal vez con problemas con sunitas y con Bashar al-Assad y con Siria y con eso. Entonces, él protege los intereses de Irán en Siria y por eso está entrando y peleando contra los rebeldes. Ahora, los rebeldes en Siria son sunitas, entonces también es otra razón para que ellos pueden justificar o tienen la motivación de pelear en Siria para los intereses de Irán y contra los rebeldes sunitas, contra contra el presidente. Pero está muy complicado, la verdad. Ahora, en Siria, nada más que te digo, ellos entraron en muchas batallas en Siria, y eso tal vez es una buena noticia para Israel. Tienen unos 7,000 combatientes militares y participaron en muchas batallas contra los ISIS y contra los sunitas, y se demostró que tienen unas capacidades muy bajas de combate. No son bien organizados, sus tácticas y estrategias son muy deficientes. Perdieron muchos soldados. Perdieron, dicen, entre 2,000 y 3,000 soldados. Esto es lo que dicen la información que yo tengo. Es el 10%. Es el 10%. Claro, pero la buena noticia es, no son buenos combatientes. Lo que sí son, pueden mandar una lluvia de misiles a Israel desde el sur del Líbano. En eso sí son muy buenos. Ya están entrenados, ya saben cómo manejarlos, etc. Pero como combatientes no son muy buenos. Pero sí están en Siria. No sé si te contesté. Sí, sí, me contestaste. Gracias, Rubén. Ok. Si no hay otra pregunta, quiero otro comentario. ¿Se puede? Sí, sí. Ok. Digo, yo normalmente soy muy pacifista. No me gustan las guerras, a menos si ya no hay otra alternativa. Y en el caso de Hezbollah, sabiendo que tienen alrededor de 150,000 cohetes, diferentes tipos de cohetes, dirigida hacia Israel, y sabemos que cada vez cuando hay un problema en la frontera, Israel, la inteligencia de Israel y también de otros dicen, por el momento no le interesa a Hezbollah entrar en una guerra. Esa es una táctica muy común para el ejército de Israel. Yo, y en ese sentido, no estoy con Israel. A mí me gustaría ver, hablando francamente, que Israel sí ataca a Hezbollah, que Israel ataca, pero masivamente, el sur del Líbano, porque sabemos que el día que va a haber una confrontación importante, miles y miles de israelíes, de judíos, van a morir por la cantidad de misiles que Hezbollah tiene. A pesar de Iron Dome, a pesar de muchas cosas,
Si tú tiras miles y miles de misiles, unos van a pasar. No se puede herméticamente evadir esto. Estoy en favor, yo escribí un artículo sobre esto en el Diario Judío hace como 2 años, abogando que Israel sí debe de atacar el sur del Líbano y destruir la infraestructura Hezbollah en el sur del Líbano. Lo dejo allá. Sí. Nada más para completar este comentario. Israel está atacando en forma no oficial, quiere decir, nunca dicen que es Israel, pero Israel está atacando constantemente posiciones, primero de Irán y también en Siria, pero también de Hezbollah en Líbano, tratando de evitar que entran misiles de muy largo alcance. Ese es el objetivo inmediato de Israel, porque Hezbollah tiene misiles hasta medio alcance. Pueden llegar a Tel Aviv, pero hay misiles y no son muy precisos todavía. Hay una nueva generación de misiles que Irán a fuerzas quiere entregar a Hezbollah. Y eso es muy peligroso porque esos misiles tienen un sistema de navegación muy preciso y pueden llegar al aeropuerto de Ben Gurión o una fábrica en Israel o a un lugar muy sensible. Ahora, Israel con toda su fuerza está tratando de evitar que Hezbollah reciba estos misiles de la nueva generación que son mucho más precisos. Y por eso cada noche casi hay ataques de Israel en objetivos. No, estoy viendo una conferencia que está dando un amigo. Sí. Bueno, apaga tu micrófono entonces, por favor. Muy bien. Perfecto. Me gustaría oír una reacción a mi postura hacia Hezbollah y Israel. O sea, yo estoy en favor que Israel, to preempt, no sé cómo se dice esto en español, to preempt un ataque masivo sobre Hezbollah y en el sur del Líbano. Me gustaría oír un comentario o algo sobre esto. Sí, el problema sigue que ellos se esconden bajo de escuelas, bajo hospitales, en departamentos, y va a haber un costo muy alto de civiles que van a morir también. Es correcto, sí. Muy bien, entonces yo creo que si no hay más observaciones, les agradezco muchísimo y nos vemos en la próxima conferencia, que también va a ser interesante. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Gracias a todos.